Empezando, pues quisiéramos darles la bienvenida a esta primera sesión del año de itinerante. En esta ocasión con la presentación del trabajo de la doctora Juliana Morselli, seguida por los comentarios de la doctora María Eugenia Constantino. La presentación de Juliana lleva por título Americana para una colección, el proceso de resignificación de la naturaleza americana, sus espacios, actores e intereses. Recordamos que la transmisión, bueno, que hay una transmisión que se está llevando a cabo en vivo por Facebook. Si tienen comentarios, preguntas, también se pueden hacer a través de Facebook o del chat de la sesión de Zoom, y también podrán intervenir al final de la sesión. Entonces será la presentación de Juliana, luego los comentarios de Maru y al final preguntas del público. Entonces, bueno, Juliana es doctora en Historia de la Ciencia por la Universitat Autónoma de Barcelona. Fue becaria predoctoral en el Instituto Milay Fontanals de Investigación en Humanidades del CSIC en Barcelona. Entre 2015 y 2019 realizó el máster y obtuvo el grado en Historia por la Ministerio de Educación de Brasil a través de su programa CAPES, con financiamiento integral para sus investigaciones de máster y de doctorado. Ha participado en diferentes proyectos y equipos de investigación y publicado diversos artículos y capítulos de libros que tratan del coleccionismo científico, la historia natural y la historia natural y la naturaleza americana, que son sus temas preferentes de interés en el campo de la historia de la ciencia. Entonces, bueno, Juliana, si quieres comenzar. Muchísimas gracias, Adriana, por la presentación y muchísimas gracias también a todos que hacen del seminario itinerante un espacio posible. Y claro, gracias a la doctora María Eugenia Constantino por aceptar hacer los comentarios de esta presentación. Y nada, como tengo muchísimas ganas de oírlos, empiezo ya. Bueno, pero antes voy a compartir la pantalla de la presentación. Un momento. ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Vale, bueno, este seminario entonces tiene por objetivo discutir el lugar que la naturaleza americana ocupó no solamente en las colecciones, sino también, un momento, yo creo que voy a poner aquí para... Aquí, mejor. Bueno, entonces, como decía, este seminario tiene por objetivo discutir el lugar que la naturaleza americana ocupó no solamente en las colecciones, sino también en las actividades profesionales, intelectuales y sociales de la familia Salvador. De manera general, a partir de este estudio de caso, se pretende entender cómo elementos de la naturaleza americana fueron adquiridos, manipulados y puestos en circulación en Europa. Un análisis que se desarrolla a partir de tres ejes principales: los objetos, los personajes y los espacios. Se pretende también entender el proceso de significación, resignificación en que la americana estuvo condicionada en aquel contexto. Este proceso, a su vez, dialoga directamente con la estructura de las colecciones, con los perfiles de aquellos que a ella estuvieron vinculados. Formado y mantenido durante 6 generaciones, el Gabinete Salvador perteneció a la familia Salvador de Barcelona, una familia que, por tradición, se dedicó al oficio de boticarios a lo largo de las 3 primeras generaciones, en un periodo que cubre casi un siglo y medio. La colección fue, por lo tanto, criada por un abuelo, Joan Salvador y Boscá, un padre, Jaume Salvador y Pedrol, y sus 2 hijos, Joan y Josep Salvador y Riera. Estos 4 miembros del linaje forjaron el apogeo de las colecciones, Las generaciones siguientes, aunque siguieron enriqueciéndolas a lo largo de un siglo más, lo hicieron a un ritmo mucho menor, dado los cambios de intereses y de sus actuaciones profesionales que se alejaron casi por completo de los propósitos de sus antepasados.
Es muy importante decir que, aunque el ideador de la colección fuera Joan Salvador y Boscá, el abuelo, esta investigación se centró en el periodo de actividades de los dos herederos siguientes, Jaume Salvador y su primogénito Joan Salvador, de 1669 a 1726, siendo estas fechas el inicio de las actividades de Jaume y la muerte de Joan respectivamente. Juntos, padre y hijo, fueron los responsables por reconfigurar no solamente la estructura de las colecciones, sino también de darles una mayor dimensión, capaz de situarlas en las redes internacionales de comunicación y comercio coetáneas, ubicando el apellido familiar en los círculos ilustrados de la primera modernidad europea, es decir, en la llamada República de las Letras. Así, a través de la correspondencia epistolar, una práctica intensificada por Jaume y Joan, que resultaría en una red cada vez más amplia, los Salvador lograron legitimar no solo su posición como naturalistas, sino que abrieron caminos para que nuevos materiales llegasen hasta el gabinete de la familia. Cuando hablamos del proceso de enriquecimiento de las colecciones del gabinete y al que más concretamente a nosotros nos interesa, sus colecciones de Americana, debemos tener en mente algunas cosas. En primer lugar, que este proyecto se inició paralelamente a la Guerra de Sucesión de España. El contexto de la guerra es fundamental, pues, al apoyar Cataluña al candidato austríaco al trono español, el archiduque Carlos III, para sus partidarios en España, Barcelona fue el destino elegido para asentar su corte, así como las comitivas y armadas de sus aliados, es decir, Portugal, Holanda e Inglaterra. Esta agitación hizo de la capital catalana un ambiente cosmopolita, potencialmente favorable para los proyectos coleccionistas de los Salvador. La Botica Salvador, en aquel contexto, fue elegida para suplir las tropas aliadas, pero más allá de esto, el contacto de los Salvador con esos extranjeros trascendió los aspectos meramente comerciales. En la rebotica, es decir, en la parte trasera de la botica, donde estaban organizados el gabinete y la biblioteca, Jaume Salvador solía promover tertulias. Así, los espacios provistos por los Salvador, botica, gabinete y tertulias, los posicionaron en el centro de las agitaciones que la ciudad vivía y los transformaron en ambientes privilegiados para el contacto, tanto entre las personas como para las novedades que llegaban por sus intermediarios. Una experiencia que para los Salvador y para las colecciones de su gabinete resultaría muy provechosa. Con Jaume Salvador en el comando de todas estas frentes, profesionales, comerciales, científicas, sociales e incluso políticas, podemos decir que a Joan Salvador le tocó tomar la delantera de aquel que sería entonces uno de los grandes retos de su vida, enriquecer aún más las colecciones de su familia y dotarles de mayor visibilidad en el panorama internacional de coleccionistas y naturalistas. A Jaume, sin embargo, le podemos atribuir el papel fundamental de diplomático de la familia, en otras palabras, el grande incentivador, articulador e influyente respaldo de su hijo. El proyecto de Joan Salvador de ampliar el gabinete es muy interesante y en el campo concreto de la adquisición americana lo podemos dividir en dos proyectos distintos. En buena parte, esta división está relacionada con las personas y los espacios que dialogaron directamente en aquellos procesos. Fundamentalmente, esto está relacionado con el lugar que la americana ocupó en estas relaciones. Me explico. En el primer proyecto, la americana formaba parte de otro proyecto más amplio, general, en que buscaba conseguir cualquier novedad digna de estar en las estanterías de las colecciones. En ello, la naturaleza americana no fue algo insustituible, por lo contrario, dialogaba con el ritmo del comercio en el cual Joan Salvador estuvo dispuesto a ceder a cambio de otros ítems u oportunidades más interesantes y ventajosas. En este proyecto es posible identificar que la naturaleza americana muchas veces perdió incluso su materialidad, siendo empleada como un importante artificio de persuasión y manipulación. Por otro lado, y de manera completamente opuesta, el segundo proyecto tuvo la americana
como algo inegociável, donde nada poderia ser mais interessante e, por lo tanto, nada era capaz de reemplazá-la. Ao analisar a documentação consultada, que neste caso ha sido basicamente cartas, además de identificar a los objetos, a los espécimenes de la naturaleza americana en ellas, entender la retórica empleada foi imprescindível para compreender a dinâmica desse comércio levado a cabo entre Salvador e seus corresponsáveis. Los protocolos de conducta, bien como los artificios y estrategias utilizados meticulosamente en esta comunicación caracterizaron la complejidad a la que la americana estuvo envuelta, un escenario donde la americana fue tanto un fin como un medio en estas relaciones. En buena parte, toda esta complejidad es debido a la tentativa de cada una de las partes en defender sus intereses. Algo muy interesante de se notar, una vez establecido el comercio, es como la diligencia inicial característica de un primer contacto abre espacio para un juego, por así decir, repleto de individualidades, donde cada parte trata de intentar mantenerse a todo precio en la posición de receptor. Uno de los motivos, sino el más importante, que justificaba un negocio de larga distancia, era la rentabilidad, el beneficio obtenido. Luego, era mucho más ventajoso mantenerse y confortable asumir la posición de receptor a la vez que la de proveedor. Sin embargo, esta posición era muy disputada entre las partes, que intentaban en ella permanecer el máximo de tiempo posible. Para tanto, cada parte ha recorrido a su vasto repertório de estrategias a modo de aumentar sus chances de estar por encima en estos comercios. Y es justamente en estos pequeños detalles, en estos matices de una retórica aparentemente cordial, que conseguimos situar y entender cómo la americana fue articulada en las relaciones entre pares, es decir, entre personas que compartían de algún modo las mismas aspiraciones. Dada la inviabilidad de abordar toda la casuística, vamos, en este momento, centrar nuestra atención en este, digamos, primer grupo. Para esto, tomaremos algunos ejemplos de la correspondencia entre Joan Salvador y James Petitbé, evidenciando las estrategias comúnmente empleadas por esos dos naturalistas. Vale decir que a partir de Joan Salvador, la iniciativa de establecer un comercio con el boticario inglés. Su objetivo era muy claro, quería, a cambio de Naturalia de España y Cataluña, recibir parte de las colecciones americanas de Petitbé. Aunque Petitbé aceptaría la propuesta de Salvador, él haría del interés manifestado del boticario catalán un medio para manipularlo y persuadirlo en atender a sus deseos y colaborar en sus proyectos particulares. Para tanto, ha lanzado mano de diferentes estrategias, dentre ellas la articulación de intermediarios, una muestra muy expresiva de cómo la red era flexible y cambiante, permitiendo que personajes tantas veces considerados secundarios en ellas participaran, ejerciendo una participación no solo activa, sino más bien decisiva. En este caso específico, estamos hablando de Jan LeCun, médico holandés a servicio de la Armada inglesa en la guerra. Aunque vinculado a la red para defender a los intereses de Petitbé, LeCun tenía a sus propios intereses y una vez en Barcelona se convendría infinitamente más actuar a favor de Joan Salvador. Una prueba clara de estos indiscutibles juegos de intereses. De este modo, LeCun trataría de cambiar toda la dinámica del comercio entre los dos boticarios, especialmente en lo que toca al tema de la americana. Esto porque, en la tentativa de ambos, Petitbé y Salvador, de alejarse del puesto de proveedor, un cuadro de insatisfacción generalizada se iba a instalar. Sin las colecciones que seguía pidiendo a Petitbé, Salvador trata de buscarlas por otros lados, incluso en la capital inglesa. Gracias a la diligencia de LeCun, Salvador ha podido establecer nuevos contactos y comercio con gente a la altura de Petitbé, contactos muy prometedores, como podemos ver en estos párrafos a una carta escrita a LeCun, abre comillas. Transmita mis más profundos saludos al señor Hay y le diga que tengo una gran caja lista para él, pero que todavía estamos esperando la flota que lleva al rey a Italia, que debería partir hacia Inglaterra. Y aún, hay otra caja para usted en la que encontrará inscripciones de Barcelona para el señor Hay y muchas otras cosas para el señor Hange, a quien le pido extienda mis humildes saludos. Sobre esta carta, debemos decir que en este momento LeCun se encontraba en Londres
y como vemos, trató de facilitar el contacto de corresponsales del interés de Salvador en la ciudad, de entre ellos Isaac Rand, compañero de Petiver en el Chelsea Fiske Garden, con quien Petiver tenía un largo y conocido desacuerdo. Además de esta carta, es aún interesante, pues, fue escrita en la misma época en que Petiver volvía de un viaje a Holanda, cosa que Salvador lo sabía y, coincidencia o no, menciona, abre comillas. Estoy agradecido de la correspondencia que obtuvo para mí de Boerhaave, el profesor de Leiden. No se conserva ninguna carta, no que conocemos, que nos diga algo del propósito de esta correspondencia, es decir, si fue algo espontáneo o deliberado por parte de Salvador, en una tentativa de atropellar los negocios de Petiver, conectándose directamente a la fuente, en el caso Boerhaave, pero es sabido que Salvador también ha mantenido un comercio en la misma época con los Clifford en Amsterdam, y de ambas partes, bueno, ha recibido muestras de americana. Tras estas cartas de Salvador a Lecam, Petiver de algún modo se ha enterado de sus declaraciones y, por lo tanto, de lo que pasaba a su espalda, escribiendo a Salvador. Recibí la caja que me envió el capitán Hudson con las plantas que recogió en Port Mahon, que habría sido mucho más estables si no hubieran sido ellas los restos de las que envió al señor Rand, uno que no ha publicado nada por él mismo ni nunca está satisfecho con nada que hago. Y aún, al principio, tuve algunas ideas de publicar en nuestra ata filosófica las cosas que me ha enviado, dado las figuras de estas que aún no están hechas, pero para evitar la censura del señor Rand, se las dejaré a él, quien tiene más tiempo libre. O sea, insatisfecho y con su posición en este comercio cada vez más amenazada, Petiver intenta recuperar su espacio, apelando para las consecuencias que Joan Salvador tenía por privilegiar a otras personas, especialmente su enemigo, lanzando mano también de la autopromoción, abre comillas. Por las próximas embarcaciones, haré con que usted reciba una amplia devolución por lo que me ha enviado, y tal vez entre ellos algunas cosas a las que ni el señor Hunt y nadie más que yo son capaces de retribuir. Pero todavía no serían por estas quejas y propaganda que Salvador volvería a ver en Petiver una ventaja, un contacto altamente prometedor, tras años de decepción con la ausencia de las colecciones americanas. Estamos hablando de la vinculación de un personaje clave y una propuesta igualmente importante, Hans Sloane y la Royal Society. Resumindo, Petiver decía haber hablado de Salvador a Sloane, sugerindo, bajo sus recomendaciones, proponerle a miembro de la Royal Society. Desafortunadamente, esta carta nunca ha llegado a Salvador. La conocemos gracias a las copias de las cartas escritas por Petiver mantenidas en sus cuadernos en la Biblioteca Británica. Aunque nunca haya llegado, es especialmente importante para nuestra discusión, pues revela mucho cuando comparada con una carta escrita por Salvador en este mismo momento a un nuevo destinatario, el propio Sloane. Es decir, todo indica que Petiver sabía de la aproximación de los dos y se ha anticipado escribiendo la carta que no ha llegado, intentando de algún modo vincularse a esa relación que se establecía, una manera de mantener algún control de este comercio. Pues claro, Sloane era un competidor fuerte, tenía relaciones directas con América y podría muy fácilmente arruinar los planes. Amenazado, entonces Petiver trata de enviar a Joan Salvador aquello que a tanto tiempo Joan esperaba, los especímenes americanos, pero no a muestras cualquieras, sino más bien de Jamaica, la especialidad de Sloane. Sobre estos materiales, dijo Petiver, en cuanto al contenido de este envío, puede imaginar los maravillosos especímenes de Asia, África y América que nadie más que yo puede enviarle y que recibirá en los próximos envíos. Claramente, una maniobra para ponerse por delante de Sloane, aunque seguramente Petiver había preparado una colección muy especial para impresionar Salvador, ese se ha mostrado indiferente a las colecciones recibidas, porque ya no dependía exclusivamente de Petiver para esto. Tras algunas cartas sin ningún cambio importante en el comercio, James Petiver volvería con la propuesta de la Royal Society en un momento muy oportuno, el fin de la guerra. Básicamente, acabada la guerra, una infinidad de posibilidades se abrían a Joan Salvador capaces de favorecer a su proyecto de enriquecer a las colecciones de Americana. Y seguramente Petiver sabía que Joan Salvador saldría por ellas.
Así, una vez más, intenta obtener parte de los beneficios de estas oportunidades, tratando de proponer algo muy especial capaz de garantir a cambio un retorno igualmente especial. Así, Petitbert pasa él mismo a demostrar interés por estas colecciones, anticipándose a las futuras articulaciones de Salvador a este respecto. En otras palabras, además de volverse en un gran incentivador de Salvador con el tema del comercio colonial con América, le propone colaborar con sus negocios en Madrid y preparar un catálogo de la fauna y la flora catalana en cambio de proponerle a miembro de la Royal Society. Obviamente, Salvador ha aceptado inmediatamente a la propuesta de Petitbert. Sin embargo, Salvador siguió ignorando todo el discurso sobre Americana, porque la propuesta de la Royal Society le había parecido mucho más interesante. A este respecto, lo que notamos es un cambio total en el comportamiento de Salvador, que pasaría a aceptar sin resistencias el puesto de facilitador. Al final, le convenía asumir este papel, ya que la ventaja por detrás era capaz de superar la incomodidad que se suponía estar en esta condición. Cuanto al silencio de Salvador al tema del comercio de Americana, ya veremos que fue una estrategia de su parte, una tentativa de proteger a sus proyectos y evitar una competencia con Petitbert. Hablamos más concretamente de un viaje que Joan Salvador emprendería junto a los hermanos Antoine y Bernard de Jussieu por España y Portugal, es decir, centros del comercio colonial con América. Respecto al viaje, Salvador solo comentaría, abre comillas, a principios de septiembre creo que viajaré por España y Portugal y compartiré todo lo que colecciono con ustedes, sin revelar más detalles. Aunque sin muchas informaciones al respecto, Petitbert pasaría a manifestar interés por el tema, pero Salvador no le hizo mucho caso. Además del motivo claro de la competencia, hay otra razón aún más importante para esto. Muy probablemente, la supuesta candidatura de Salvador a la Royal Society fue una estrategia más de Petitbert, una promesa más para manipular a Salvador. Algo que todo indica, Salvador ya lo sospechaba, visto que había pasado ya 3 años desde que Petitbert le presentara su propuesta. De hecho, Salvador deja de corresponder con Petitbert en este mismo contexto, siendo sus últimas cartas al núcleo inglés destinadas justamente a Hans Sloane, en la cual decía: aprovecho la oportunidad de un barco inglés que va directo a Londres para compartir con ustedes unas plantas que trajimos en nuestro viaje por España y Portugal. Confío que encontrará algunas que sean de vuestro agrado. Haré todo lo posible para agregar algo más cuando tenga todo en orden. De esta manera, Salvador demuestra que había elegido Sloane para confiar sus descubrimientos hechos en el viaje. Quizás porque quería mucho entrar para la Royal Society y las colecciones le ayudarían a promocionar su trabajo y justificar la aprobación. Pero, de todos modos, Salvador nunca ha sido nombrado formalmente y, por lo tanto, no ha podido cumplir con su deseo, lo que refuerza la hipótesis de que todo no ha pasado de una estrategia. A lo largo de la correspondencia que elegimos para ejemplificar, como la Americana fue articulada dentro de un proyecto más amplio que visaba enriquecer el gabinete de los Salvador, pudimos concluir que esta búsqueda fue un desafío orquestado según los intereses de cada parte en ella, pero siempre guiados por un aspecto inherente, la búsqueda de poder, manifestada en sus más distintas formas y profundamente marcados por sus propósitos individualistas. Lo que pudimos ver entonces fue cómo los diferentes significados asumidos por la Americana a lo largo de la correspondencia entre Salvador y Petitbert y parte de este núcleo inglés se dieron a raíz de las oportunidades que surgieron en función de las transformaciones de los intereses en juego, que variaban a medida que cambiaban las situaciones. En este sentido, la naturaleza de América fue, al mismo tiempo, protagonista y secundaria, elemento presente y deseado, pero dispuesto a dar espacio a otros propósitos más ventajosos. La protección de los intereses particulares dependía, como hemos visto, de un atento control de las informaciones compartidas. Un ejemplo de esto es cuando Joan Salvador, por ejemplo, ha optado por no revelar los detalles de su viaje. Sin embargo, al analizar la documentación de James Petitbert depositada en la Biblioteca Británica, encontramos una carta de un personaje que sería quizás el contacto más prometedor de Joan Salvador en su búsqueda por Americana. Pedro de Almeida, futuro conde de las Minas en Brasil, o sea, al ocultar la identidad de Almeida en sus cartas,
Ambos, Petiver e Salvador, intentaram proteger cada um a seus projetos. A lo largo desta larga exposição, pudimos ter uma ideia da complexidade que foi negociar americana em aquele contexto. Esta dinâmica, por sua vez, não se hizo tão presente no comércio levado a cabo entre um naturalista e um comerciante, ou pessoas sem aspirações, digamos, científicas. E é justamente nesta dinâmica infinitamente mais simples em la que podemos situar ao segundo e último projeto de aquisição americana para o Gabinete Salvador. Como já sugerido, este projeto foi posto em marcha no âmbito do viaje por Espanha e Portugal, iniciado em setembro de 1716. A ruta desde sempre ha sido pensada para estar em Lisboa em diciembre deste mesmo ano, e o motivo era muito bem definido. Em las palavras de Jussier, abre comillas, esperamos ver uma parte do desembarco de la flotilla brasileña. Es decir, eles queriam ter, em primeira mão, acesso a las novidades que legariam com as flotas de América. Aunque Lisboa representara a eles o principal ponto para este tipo de comércio, todo o itinerário contemplava o encontro com a natureza americana. Este planeamento, sin embargo, solo ha estado posible gracias a las informaciones privilegiadas que João Salvador recebía, sobre todo de Lisboa. De hecho, Salvador tenía en la ciudad un importante contacto, Pedro de Almeida. No conocemos ninguna carta conservada de la correspondencia entre Almeida y Salvador de esta época, pero todo lleva a creer que la comitiva franco-catalana fuera recibida por los Almeida cuando en Lisboa, una acogida que sería privilegiada aún por uma feliz casualidade. Pedro de Almeida acabara de ser nombrado governador de Las Minas e estava a ponto de marchar hacia Brasil. Delante de uma oportunidade tão prometedora, João Salvador tuvo que elaborar um plano de modo a garantizar que não se quedaria fora de todas estas novidades que legariam. Para tanto, ha tratado de articular uma rede de colaboradores dispostos a defender seus interesses, actuando a seu favor em sua ausência física. Pero, estrategicamente, esta rede, especialmente formada para o comércio de Americana de Brasil, tinha uma característica em comum: eram todos catalanes. O paisanaje, nesse aspecto, foi um elemento crucial para o bom funcionamento da rede, sobretudo porque, tal como já hemos atentado para a questão da rentabilidade, de los benefícios indispensáveis que justificavam o negócio, os lucros de um comércio por si solo, neste caso, não seriam tão ventajosos assim. Quero dizer, estes catalanes eram todos comerciantes, ou seja, seus interesses eram lucro econômico. O tipo de atividade proposta por Salvador tinha que apresentar algo mais para merecer a pena. La Pátria, mais aún Barcelona, seria o que possibilitara, em boa parte, esta relação. En este sentido, podemos dizer que a ventaja desta colaboração foi essencialmente social. Assim, segundo proporcionavam informações sobre as coleções prometidas por Almeida, eram recompensados com favores particulares de Salvador. Esta carta de Pau Martí, um destes catalanes, sintetiza muito bem estas questões e também o que foi esta triangulação entre Barcelona, Lisboa e Brasil. Mais concretamente, Martí agradece uma receita recebida de Salvador para tratar alguma enfermidade que lhe molestava a cambio de suas diligências. Se nos atentarmos para a fecha, veremos que foi escrita em 1720, ou seja, 3 anos depois da partida de Almeida a Brasil. Para resumir, en este tiempo, sin embargo, Almeida no había enviado nada de lo prometido a Salvador, pero Salvador seguía obsesionado y no estaba dispuesto a desistir de ellas, y claro, seguía presionando a sus colaboradores en este reto. La carta de Martí es también interesante por traer a la luz una estrategia de Salvador en la tentativa de conseguir sus colecciones. Quiero decir, Martí menciona la articulación de Salvador para enviar a su pariente Bruno Berdera para trabalhar como cirujano em Brasil. A ideia, muito provavelmente, era que, a cambio do posto conseguido, Berdera enviasse as curiosidades brasileiras para o gabinete. Pero, para a infelicidade de Salvador, Berdera tampouco ha correspondido a suas expectativas. Ambos, Berdera e Almeida, justificaram suas atitudes. Primeiro, Almeida, que ha atribuído sua ausência às dificuldades de transporte, prometendo que não olvidaria de levá-las quando de regresso a Lisboa.
Verdera también ha optado por esta alternativa, diciendo incluso que ya tenía algunas colecciones formadas, pero que se las entregaría en persona a El Salvador, revelando sus planes de hacer una visita muy prontamente. La comunicación ineficaz y la falta de materiales causaron demasiada preocupación en Martí y los demás, que veían en esta situación una amenaza para sus intereses, es decir, un Joan satisfecho y dispuesto a colaborar haciéndoles favores. Así, ante la insatisfacción de Salvador por no conseguir lo que tanto quería, estos hombres hicieron de la adversidad una oportunidad y pensaron ellos mismos de, entre otras cosas, articular una red de colaboradores en Brasil. Cabe decir que, a través de sus contactos, Paulo Martí ha logrado conseguir algunas curiosidades que fueron enviadas a Salvador. Igual que Martí, su compatriota Joan Sala jugó un papel muy interesante en ese contexto, ayudándonos a reflejar sobre los procesos que llevaron a establecer una primera clasificación de la naturaleza americana. Una de las estrategias de Joan Sala para seguir siendo un contacto interesante para Joan Salvador fue liderar un comercio paralelo. De entre otras cosas, Sala le envió desde Lisboa algunos medicinales americanos, dentro de los cuales destacamos la zarzaparrilla. Interesante en muchos aspectos esta declaración de Sala. Sin embargo, llama la atención sobre un hecho en particular, la cantidad enviada del medicinal. Media quinta, como dice, en ese momento equivalía a unos 30 kilos de zarzaparrilla, una cantidad que sí, no demasiada, tampoco es modesta. De hecho, el pedido fue enviado a Salvador, ya que tanto Joan Sala confirmaría el envío en una nueva carta diciendo, abre comillas, que por haberme asegurado ser de buena calidad, resolví comprar más de lo habitual. En esta frase, Sala entonces no solo nos confirma que, de hecho, fueron enviados 30 kilogramos de zarzaparrilla a Barcelona, sino que indica que, en este momento, la comercialización del producto ya tenía cierta regularidad en el negocio llevado a cabo entre ellos. De esta información podemos deducir, por lo tanto, que la zarzaparrilla era un producto consolidado y disponible en el mercado portugués, a diferencia de ser una curiosidad. Si por un lado no es difícil comprender la disposición de Sala para enviar la mercancía, por otro, queda por comprender cuál sería el interés de Joan Salvador en adquirir de una vez esta cantidad. Evidentemente, se descarta la hipótesis de que este envío esté asociado al gabinete, sino más bien se trataba de una provisión para la botica. Así, podemos considerar que los Salvador comercializaron medicinales americanos en su botica, así como se suministraron a otros boticarios interesados que, a diferencia de los boticarios catalanes, no tenían acceso a este tipo de producto, o mejor dicho, quizás no había una red que los hicieran privilegiados en este sentido. Y esto no está para nada asociado a la falta de recursos de estos compradores. Al contrario, tenemos el ejemplo de Pierre Barrère, médico y naturalista francés de Perpignan. Aunque Barrère no menciona en sus cartas interés por la zarzaparrilla, pide en diferentes momentos información sobre otros medicinales americanos, por ejemplo, la pajera brava. Asimismo, Barrère acudiría a Joan Salvador para encargar el Cortex 20 ramos, que según dijo, estaba interesado en comprarlo por un motivo muy interesante, abre comillas. Es todo para abastecer a mi droguero, que carece de todo esto y que yo no he podido encontrar en París. Es decir, esos productos no se podían encontrar en París, sino en una botica en Barcelona. También es interesante notar que, claramente, estos medicinales se estaban comercializando y ocupaban la estantería de la botica. Sin embargo, hay que decir que de los tres hay muestras que se conservan en la colección de medicinales que formaban parte de su gabinete de curiosidades. La preocupación en términos prácticos por los usos de estos medicamentos, a su vez, estuvo relacionada con las muchas ocupaciones de los Salvador. Por cierto, era inherente a ellos, pues el Joan Salvador boticario era el mismo Joan Salvador naturalista, así como el mismo Joan Salvador comerciante y por ahí va. Una ocupación era inseparable de la otra. Al respecto, podemos sugerir que, en un momento determinado, la pajera brava, por ejemplo, fue un elemento desconocido para El Salvador y, por lo tanto, mereció un lugar en sus colecciones. Desde el momento en que su uso
pasa a ser dependido por la literatura especializada y satisface el examen de un sabedor naturalista y boticario exigente, y su disponibilidad en el mercado también se vuelve capaz de sostener un comercio, entonces esos medicinales se vuelven ventajosos para la botica, para los intereses comerciales de personajes como los sabedor. Sin embargo, esto no se puede ser tomado como una regla, sino más como una forma interpretativa de intentar situar a la americana en actividades de profesionales como los sabedor. Digo esto porque, de manera similar, pero no exactamente idéntica, podemos situar el caso de la ipecacuana. Al igual que los demás medicinales, la ipecacuana formaba parte de las colecciones de medicinales del gabinete. Su uso estava ampliamente aceptado por la literatura médica de la época, atribuyendo-se su eficácia como purgante. Sin embargo, el interés de los Salvador por la ipecacuana como medicinal y no como una curiosidad provino de su asociación al tratamiento de una enfermedad específica, la plaga de Marsella, la peste. La justificación de este repentino interés es precisamente la aplicabilidad, la rentabilidad que les agregaría. Invertir en un medicinal poco común en Europa y, por lo tanto, nada barato para tratar problemas intestinales, quizá no fuera interesante, dado que otros medicinales infinitamente más acessíveis lograron buenos resultados. Desde el momento en que el medicinal se asocia a una enfermedad tan presente en el imaginario europeo por su alta letalidad y tratamientos hasta entonces ineficaces, se vuelve muy deseado y justificado. Mediante el análisis interpretativo de ejemplos como estos, comprendemos la urgencia de alejarnos a las categorizaciones fijas. En otras palabras, entender cómo se formaron y mantuvieron colecciones como la de los Salvador invariablemente pasa por todos estos espacios, además del gabinete propiamente dicho. El gabinete, en realidad, era un espacio más entre tantos otros, como la botica, el jardín y la biblioteca, que estavam interconectados. Por ello, resulta menos interessante intentar estabelecer um lugar exato para cada artículo americano em cada um deles, pois estes espaços dialogavam entre si e a natureza americana se movia entre eles, de acordo com os interesses, as conveniências e as experiências de seus dueños. Esta flexibilidade, sin embargo, não se deve entender como uma exclusividade de los objetos, sino também de los espaços e personagens, cujo protagonismo estuvo bajo las diretrizes cambiantes de las oportunidades, en un proceso constante de reconfiguración. En este sentido, podemos sumar a la red articulada por Joan Salvador, en el ámbito de su proyecto específico de adquisición americana, un sinfín de espacios, personajes y, consecuentemente, de objetos, es decir, elementos cuyo protagonismo resultó de nuevas descobertas, de nuevos descubrimientos, perdona. Como ejemplo, podemos tomar dos ciudades que fueron visitadas por los Salvador, Cádiz y Valencia. Al contrario de lo que esperaban, Cádiz, centro del comercio colonial en América en este momento, no ha correspondido a las expectativas que Salvador tenía cuanto a las colecciones de Americana. Al paso que Valencia le resultaría muy interesante. Lejos, en teoría del comercio colonial, Valencia despertó el interés de Joan Salvador por un motivo muy concreto: el aguacate, la Persia, descrita por Clusius. Conociendo que la planta había sido visitada por el naturalista en Valencia, Joan Salvador intentó establecer contactos antes del viaje para conocer su disponibilidad y tener la suerte de encontrarla. Para ello, se puso en contacto con un religioso del monasterio de San Francisco para obtener más información al respecto, investigando la mejor época para observar la planta en su mejor forma, es decir, con hojas y frutos. La información facilitada por Francisco Segués fue tenida en cuenta por Joan Salvador, que visitó la ciudad en el momento sugerido, siguiendo sus instrucciones. En la ocasión, anotó en su diario que Joan Salvador anotó en su diario que, aunque la planta vista por Clusius había sido cortada, había muchas otras de las que tomó plantulas, que abre comillas, que nos dieron libremente. Durante todo el viaje, tanto Joan Salvador como Antoine de Jussieu recogieron muchas plantas que enviaron a Barcelona. En Barcelona, a cambio, Jaume Salvador trató de aclimatarlas en su jardín experimental. De la Persia, del aguacate,
Sabemos, por ejemplo, que la planta lograría crecer. A través de la correspondencia de Joan Salvador con Guilherme Nisol en Montpellier, encontramos las siguientes declaraciones. Primero, Joan Salvador le decía a Nisol: si pierdes el lauro cerasus lusitânico, el azarero, también puede enviar 2 pies, así como un pie de Persia. En respuesta, Nisol diría: tengo varios pies de lauro cerasus lusitânico, pero no sé mucho sobre que realmente la tengo mucho interés. Estos pasajes son interesantes para mostrar tanto las diferentes fases que un elemento dentro de las colecciones, bem como en la vida cotidiana de los Salvador. Desde las páginas de un libro depositado en la biblioteca, en la correspondencia con sus colaboradores, en las plántulas recolectadas y en las plantas ambientadas en su jardín y luego circulando hacia outros tantos espaços. Del mismo modo, es especialmente interessante nos fijarmos ao hecho de que, de um jardim desconhecido, ubicado em uma cidade considerada periférica, surgieron plantones que se aclimataron por primera vez en el jardín de la prestigiosa Universidad de Montpellier. Además, en una carta al hermano de Joan Salvador, Josep Salvador, unos 20 años después, Pierre Barrère le agradecería el envío de un fruto de Persia, señalando que los Salvador seguían sembrando y diseminando la planta y sus frutos durante muchos años. Muchas fueron las vías por donde la americana viajó hasta llegar a Barcelona, y igualmente diversos fueron las personas y los intereses involucrados en cada negociación. Pero, independientemente de la forma en que se desarrolló la actividad, recurso o estrategia empleada, podemos decir que lo que vimos en cada uno de ellos fueron individuos activos, independientemente del puesto que ocupaban inicialmente en el momento del primer contacto. Intermediarios como Lecan, por ejemplo, lograron alterar toda la dinámica del comercio, reconfigurando los centros de negociación, así como las rutas y los flujos de los materiales intercambiados. Intermediarios como John Sala y Paul Marty pusieron en circulación multitud de materiales que no solo abastecieron las colecciones de gabinetes, sino también popularizaron los usos y finalidades de los medicinales americanos. Del mismo modo, intermediarios como Stellés pusieron en circulación conocimientos que permitieron el dominio de la naturaleza americana. Todos estos aportes son una clara evidencia de que en la red no había lugar para agentes meramente pasivos, así como no había lugar para funciones determinadas. En algún momento, el intermediario tuvo que ser el receptor y también el proveedor, así como los receptores tenían que ser intermediarios y facilitadores. Además de tener un repertorio amplio y en constante actualización de conocimientos y técnicas. Incluso tuvieron que aprender técnicas de conservación, pues hasta que las encomendas llegaran a su destino podía tardar bastante, y los espacios, las casas, las embarcaciones, etc., se convirtieron en verdaderas colecciones, a las cuales me gustan pensarlas como los gabinetes en tránsito. Como sucedió con Josep Alaponte, un cirujano afincado en Cádiz, que permaneció cerca de 2 años con un armadillo vivo en su casa hasta que logró enviárselo a Joan Salvador. En su primera carta, Alaponte ni siquiera conocía el nombre del animal, describiéndolo a través de sus características físicas y comportamentales. Todo esto porque necesitaba un instrumento quirúrgico de difícil acceso, pero fácil de encontrar en Holanda, y su esperanza era conseguirlo a través de la amistad entre Joan Salvador y Herman Boerhaave. Esto refuerza lo que decía sobre la inviabilidad de se establecer categorizaciones previas. Además de Cádiz y Valencia, podemos citar el caso de Lisboa. De Pedro de Almeida y Bruno Verdera no pudimos encontrar ninguna referencia de que recibieran algo de Brasil. Por otro lado, Lisboa demostró ser una ciudad importante dado a los catalanes que allí estaban. Y finalmente, también hay que recordar que los Salvador, boticarios, naturalistas y comerciantes de una ciudad periférica, a través de esta red meticulosamente articulada, fueron los encargados de hacer circular tanto conocimientos como materiales de origen americano, enriqueciendo colecciones, jardines y abasteciendo boticas en diversas ciudades centrales de Europa. Tras este panorama general,
Podemos destacar entonces los principales conceptos que identificamos con esta investigación. Lo primero es la colectividad, pues creemos que la perspectiva que considera los cambios de paradigmas asociados a la circulación de información y materiales fruto de esfuerzos conjuntos es correcta. Pensar en la circulación de natural y artificial que abastecía colecciones en todos los rincones de Europa, sin duda coloca al comercio como un medio viabilizador de esta circulación. Ahora bien, si el comercio con toda su complejidad en ese momento tuvo una participación vital para el coleccionismo científico y para la historia natural, automáticamente a esta red, digamos, científica, se conectaron a un número infinito de actores que extrapolaron la linealidad del comercio de coleccionista a coleccionista, entre proveedor y receptor. Por el contrario, a estas redes se sumaron entonces participantes con diferentes perfiles y aspiraciones, que no siempre estuvieron relacionadas con el estudio y la difusión del mundo natural, lo que nos lleva a otro concepto esencial para nuestra investigación, la diversidad. El comercio era sin duda el lugar donde actuaban una multitud de actores, no solo los propios comerciantes, a ellos se sumaron toda la gente del mar, como marineros, cirujanos, boticarios, religiosos, viajeros y un sinfín de profesionales cuyos intereses en colaborar con esta dinámica variaban exponencialmente. En otras palabras, aunque democráticas en el sentido de permitir la participación de diversos actores y colectiva por demandar sus participaciones mismas para su mantenimiento, la divergencia de intereses hizo de estas redes un espacio marcado por individualidades, donde destacamos la heterogeneidad de las participaciones como responsables por dar complejidad a las redes de comunicación y comercio. Frente a intereses tan diversos, con las muestras de la naturaleza, y en este caso concreto de la naturaleza americana, nos acercamos al último concepto basal de la investigación, la pluralidad. Las participaciones plurales denotan objetos plurales. Quiero decir, estas muestras de americanas pasaron por manos que la entendieron de maneras completamente diferentes a las demás, que esperaban de esas muestras y objetos resultados opuestos o desiguales. Así, la materialidad mismo estuvo susceptible a un sinfín de significados. A través de estos conceptos, pudimos llegar por fin a una línea interpretativa que excluye toda categorización fija, ya sea de los materiales, de los personajes o de los espacios, y solo así podremos alejarnos de las viejas dicotomías que son cada vez más difíciles de sostener y a partir de casos de estudios locales como de El Salvador, empezar a escribir una historia global y más inclusiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana, por esta interesante presentación. Después de escucharte, pues seguimos con los comentarios de Maru Constantino. A ver, vamos a presentar a Maru. Maru es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el CIMBESTAB. Su tesis doctoral, prácticas de coleccionismo y construcción del conocimiento, colecciones de naturaleza novohispana para el Real Gabinete de Madrid, de 1752 a 1803, ganó el premio Miguel Covarrubias del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2014. Actualmente, Maru es profesora investigadora en la Universidad del Valle de México y docente de la Southern New Hampshire University. Se ha especializado en estudios de cultura material y visual de la ciencia, así como en la historia cultural del coleccionismo científico en el siglo XVIII. Adelante, Maru. Gracias, Adriana. Y pues felicidades, Juliana. Un gusto por fin ponerte cara. Ponerle cara a alguien que ya he leído en algunas ocasiones pues en los textos de Pepe sobre todo, ¿no? Que en tus capítulos y demás. Entonces, pues bueno, un gusto tenerte aquí en el seminario. Pues bueno, la intervención que voy a hacer es un poco a partir de lo que a mí me sugirió tu texto y también un poco las preguntas, bueno, las reflexiones que hice en torno a tu texto y las preguntas con las que me quedo. Entonces, pues bueno, voy a comenzar un poco con esta reflexión.
En su texto, Juliana propone observar las posiciones y significados de la naturaleza americana en las colecciones y quehaceres de la familia Salvador en Barcelona. En este contexto, Juliana entra en los vastos estudios dedicados a observar los tránsitos por y para Europa de la cultura material originaria de otros continentes, considerando, como es usual, la agencia de objetos, actores y espacios, tanto como las circunstancias y motivos que provocaron la asignación de significados a una naturaleza que estaba en proceso de ser reconocida y comprendida. El centro de su investigación, como ya hemos visto, está en el quehacer coleccionista de los 4 miembros de la familia Salvador que fungieron como pilares de su gabinete de historia natural por cerca de 150 años, dejando una herencia invaluable en cuanto a documentos y objetos que afortunadamente pudieron sobrevivir a todos estos años. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ver en alguna ocasión en Salvadoriana, los pude ver en vivo, entonces bueno, para mí fue un deleite, la verdad, ver esos objetos expuestos ahí, porque además a mí me ayudaron a aclarar muchas dudas justamente acerca de cómo los gabinetes de naturaleza que nosotros hemos visto en todos estos grabados que trascendieron desde el siglo XVI, XVII y XVIII, pues presentaban sobre todo animales idealizados, ¿no? Que al verlos precisamente en vivo en esta exposición de los, pues lo voy a decir así, de los restos del gabinete de los Salvador, pues me dejaron ver que no, realmente el haber logrado que esos objetos se conservaran hasta estas épocas y que esos documentos se conservaran también hasta ahora, pues es realmente pues una cosa que hay que rescatar, ¿no? Y hay que pensar en justamente lo difícil que ha sido mantener la conservación de estos objetos. Entonces, pues bueno, para mí es el gabinete de los Salvador me parece que es uno de estos gabinetes que se tienen todavía que trabajar porque hay mucha información ahí, no solo en los objetos, sino en los documentos. Entonces, pues bueno, como Juliana lo ha expresado en su exposición, la importancia de los Salvador en el mundo del coleccionismo y del conocimiento de la naturaleza americana es sin dudas notable. Sin embargo, me llevó a preguntarme, a partir pues de lo poco que conozco yo de estos tránsitos todavía de naturaleza entre los particulares en Europa y América, esto me llevó a preguntarme, ¿cómo es que no se habló de ellos, de la familia Salvador, en círculos distintos a los que tú, Juliana, has enunciado ahora en tu investigación? ¿Y cómo es que la relevancia de los Salvador no trascendió todavía más, sobre todo pensando en términos del ambiente de coleccionismo tan importante que hubo en el siglo XVIII en España? Mi primera reacción fue tratar de ubicar a los Salvador en un contexto más amplio y entonces pues me lancé directamente a buscar algún resto o rastro de los Salvador en el Censo de Museos y Gabinetes Europeos que el prusiano, el comerciante prusiano Caspar Friedrich Nickel hizo entre la primera y la segunda década de 1700 y que publicó hacia 1727 con el nombre de Museografía, Guía para una justa idea y una útil preparación de museos. En este texto, Nickel se propuso hacer precisamente una relatoría, ¿no? Un censo, como lo acabo de decir, de todas aquellas colecciones que valía la pena mencionar o reconocer en Europa en estas primeras 2 décadas del siglo XVIII. Nickel da información sobre 142 colecciones de arte y rarezas, bibliotecas y museos de ciencia que no necesariamente visitó, pero que sí pudo conocer a través de vías epistolares, ¿no? A través de las cartas. Y cuando Nickel llega a España, pues en su lista solamente aparece el Tesoro del Rey, que describe conservado en 4 altares que contenían rarezas constituidas solo por reliquias preciosamente decoradas y salvo la mención de otras bibliotecas españolas pertenecientes normalmente a universidades, Nickel no nos dice nada más de la existencia de gabinetes particulares en este país que, como ahora lo vemos y como nos lo dice Juliana, pues existían, ¿no? Entonces, estos gabinetes particulares se quedan todavía pues soslayados, ¿no? No se ven, no se terminan de ver en otras esferas. Por otro lado, pensando en el contexto del mismo país, pensando en el contexto de España, y pensando también en el proceso que hubo de conformación del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid,
me llama la atención también no ver pues más información adentro del país acerca de todo este trabajo de los Salvador. Lo único que pude encontrar por ahí en el catálogo del gabinete fue una carta de 1756 en la que el conde de Villalcázar escribe a Pedro Franco Dávila, que es el poseedor de este primer gabinete originario que da lugar al Real Gabinete de Madrid. El conde de Villalcázar le dice a Franco Dávila que va a pasar a Barcelona a visitar a un boticario que tiene un insigne gabinete de petrificaciones, conchas, etcétera, para ver si hay algo interesante que le pueda servir a la colección de Dávila, que más adelante será, como acabo de decir, el origen del Real Gabinete. En esta carta no se especifica el nombre de la familia Salvador, pero quizás se podría asumir que se trata de ellos, ¿no? No obstante, y a pesar de que, bueno, lo están mencionando ahí, no hay un seguimiento ni evidencia en el catálogo que consulté de alguna otra comunicación entre el director del gabinete y los Salvador. Aunque sí, pues varios años antes, después, perdón, en 1773, hay una nota escrita donde Dávila se queja de no tener corresponsales en Barcelona que aporten colecciones del tipo que se esperaría en el gabinete de Madrid. Entonces, bueno, esto a mí me llama la atención porque parece que hay una fractura ahí, ¿no? Que hay una falta de comunicación o algo hay ahí que no está haciendo pues el vínculo. Seguramente, Yulena, tú tienes más información sobre esto y a lo mejor nos podrás decir qué pasa. Entonces, bueno, esto, insisto, me lleva a pensar en esta falta de interacción entre dos coleccionistas importantes, ¿no? Que se sitúan en estas dos metrópolis, ¿no? Franco Dávila y Los Salvador por el otro lado. Y también me hace pensar en por qué cuando se crea el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, se compran las colecciones de Dávila que está en Francia y no se voltea a ver incluso también desde Madrid al Gabinete de Los Salvador como un potencial punto de origen también, ¿no? Para generar al gabinete. Insisto, ahí todavía tengo yo muchas quizá tensiones o hechos que desconozco, pero insisto, el texto de Juliana me hace preguntarme esto, ¿no? Quizá también ahí una cosa que yo estoy pensando es que considerando el área disciplinar de Los Salvador y que están destinados, o perdón, dedicados a las boticas, ahí no puedo hablar de la interacción que pudo haber habido en su caso, si es que lo hubo, con el Real Jardín Botánico y el intercambio de plantas medicinales, quizá, ¿no? Entonces, bueno, ahí, hablando de los mundos de Madrid, yo veo ahí también esta separación de las instituciones y que, bueno, quizá Los Salvador pudieron haber cabido como corresponsales de uno u otro, ¿no? Sin embargo, del Jardín Botánico no conozco demasiado esta interacción. Me detengo en esto porque me parece que es un gran acierto y una mayor oportunidad rescatar todos estos esfuerzos particulares que de una u otra forma fueron antecediendo y transcurriendo en paralelo a los grandes proyectos monárquicos de recolección de información y objetos americanos y de otras latitudes. En ellos, en estos esfuerzos de particulares, se puede ver también cómo las dinámicas y las prácticas de intercambio de ideas y obtención de objetos al final del día eran comunes a los coleccionistas sin importar las escalas o las magnitudes de los proyectos. Lo que pasa es que quizá en la historiografía nos hemos centrado de pronto más en ver estos grandes proyectos y de alguna u otra forma, por falta de documentación o no sé por qué otra cosa puede ser, no hemos podido ver también estas otras dinámicas que hay entre los coleccionistas privados, ¿no? Quienes nos hemos enfocado en las dinámicas monárquicas, no hemos podido o nos hemos olvidado de mirar estos otros ámbitos en los que al final del día hay resultados tanto o más importantes que aquellos que resultaron de iniciativas institucionales o gubernamentales, y eso es algo que quizá tendríamos que procurar rescatar pues todavía en una mayor dimensión, sobre todo pensando en el establecimiento de redes y del sistema de corresponsalías del que muchos hemos hablado, pero poco hemos tenido la oportunidad de ver a detalle en términos de los intercambios. Entonces, bueno, estos intercambios entre particulares seguramente nos darán matices distintos
que han sido marcados por la paridad y no por el vasallaje, que fue condicionado precisamente a través de los proyectos monárquicos por el Real Gabinete o el Real Jardín Botánico. Entonces, sí es quizá una dimensión distinta que, insisto, valdría la pena que siguiéramos trabajando todavía más. Los puntos para resaltar que veo en el trabajo de Juliana, y aquí los tengo un poco en forma de viñetas más que en forma de texto, así todo escrito de corrido, ¿no? El corpus documental es muy rico y sin duda el que trabaja es uno de los acervos más importantes y completos que existen para estudiar y comprender las intrincaciones que existían alrededor de la formación de colecciones de historia natural entre España y América, así como de la vida que se movilizaba a su alrededor. Esta documentación es sin duda un tesoro para los que nos interesamos por estos temas y creo que se le puede sacar mucho jugo, pues nos permite trazar tensiones, argumentos, debates y posturas individuales que podrían darnos un soporte para hacer preguntas y análisis más densos sobre lo que nos presentan las mismas cartas, la misma correspondencia. Lo que podemos también ver y rescatar de este trabajo de Juliana, lo que subyace a este establecimiento de redes, ¿no? La condición humana, que aparece en forma de intereses y motivaciones, principalmente individuales, que como se ha visto en más de una ocasión dentro de estos mundos de la ciencia, se asocian a la validación y la trascendencia de un nombre en una comunidad que promete el tránsito a la posteridad asociado a un determinado estatus. Y sobre esto yo no me canso de volver y volver y volver a Elizabeth Badinter y sus pasiones intelectuales y sus deseos de gloria, en donde precisamente nos habla de esto, como el ansia de saber nos lleva al ansia de poder y al ansia de dominación y al ansia de la trascendencia a la posteridad. Sin embargo, debe de haber algo más que subyace a esto y debe de haber también más asuntos en el medio. La pregunta, ¿qué es lo que realmente se está discutiendo en estos diálogos que se establecen entre los Salvador y sus corresponsales? Los Salvador, como bien lo ha mostrado Juliana, son, o eran más bien, hombres de su tiempo que tenían la capacidad para llevar a cabo las prácticas que han sido descritas y que también eran comunes a las sociedades y en las sociedades que compartían y sociabilizaban el conocimiento, en este caso, usando como escenario la robótica de la familia, a través de estos otros sistemas de socialización, ¿no? Tertulias, intercambio, conexiones, transacciones comerciales, prácticas de escritura de las que también ya ha escrito Pepe Pardo en alguna ocasión, y todo lo que conllevaba el ejercicio del coleccionismo. Entonces, también a partir de todas estas dinámicas que ha escrito Juliana también, bueno, pues ver qué más hay, ¿no? Y cómo son precisamente estas etapas de socialización del conocimiento e, insisto, de intercambio de objetos. ¿Qué más hay en las cartas? La competencia por la singularidad. Ser el único en Inglaterra, en Francia, en España, con ciertos ejemplares, ser el único proveedor, ser el único destinatario quizá, ¿no? Ver estas estrategias que se establecen entre los coleccionistas, ¿no? Para poder cuidar a sus proveedores y además no abrirse demasiado para dar demasiada información a sus pares, cuidar los contactos, ¿no? Cuidar con quién me estoy relacionando para poder asegurar precisamente esa singularidad que me va a dar un estatus y que me va a dar un nombre y que me va a validar y me va a ayudar a trascender. Porque al jugarse el prestigio y el nombre, se tenía que justamente preservar el secreto de los contactos, las fuentes de información y de obtención de objetos valiosos. Esto también tendría que llevarnos a pensar en complejidades implícitas o más complejidades implícitas en la solicitud y entrega de objetos naturales. Sin embargo, en esta competencia por la exclusividad que nos lleva de nuevo a la trascendencia, a la necesidad de gloria, fama, singularidad y reflectores, ¿qué más hay en estas cartas, además de la condición humana, de las emociones, los intereses personales y las pasiones intelectuales? ¿Cuál sería quizá, si es que se puede ver por ahí, a lo mejor una discusión teórica en la que se pueda insertar este análisis de las cartas? Además, estas intrincaciones que se han visto ahí nos permiten ver justamente distintos procesos de interacción de diversos actores y establecimiento de redes de intercambio.
Aquí, como ha sido mostrado, pueden verse con detalle complejidades que resultan de la acción de la condición humana, dejándonos ver que el mundo del coleccionismo, tanto como las colecciones, es dinámico, ¿no? Puesto que ni las colecciones ni los actores son estáticos y tampoco las colecciones o los objetos son ni están y quizá nunca estuvieron carentes de significado. Me parece que en todo esto que estamos viendo queda, pues de hecho, ¿no? Queda en la superficie que no es una naturaleza desnuda la que se busca y se conserva en el contexto de las colecciones. Entonces, bueno, ahí quizá tendríamos que pensar en todos estos significados, ¿no? Y en todas estas capas que invisten a la naturaleza. En esto también que nos ha mostrado Juliana, se pueden apreciar los objetos en los intercambios como moneda, ¿no? Como moneda de cambio que justamente sirve para manipular, obtener favores, conseguir nombramientos o lograr un objetivo de corte social más que científico. Esto probablemente sea parte de esta resignificación de la que está hablando Juliana desde el título, que hablas no solamente de cómo cambia el objeto al partir del mundo natural al mundo cultural y los significados que se les da a partir de la ciencia, sino también en este proceso de compra, venta e intercambio que no solamente va a ser de objetos, ¿no? Sino que como lo hemos visto es también de favores y de cosas intangibles de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está jugando ahí la naturaleza americana? Eh, a su vez, al trazar las redes de todos estos personajes que ha mostrado ya también Juliana que en su cartografía, ¿no? Podemos percibir itinerarios que no solo nos ayudan a establecer rutas de tránsito, sino que nos ayudan a comprender el camino y todas las amenazas a la materialidad y buena conservación de los objetos, su transporte y la llegada de punta a punta. Esto también nos puede ayudar a identificar causas de conservación o de falta de conservación o de deterioro, en todo caso, causas asociadas a los recorridos y a las condiciones de transporte de los objetos. Otra de las cuestiones que me ha parecido también muy interesante de este texto es el tema de los conflictos bélicos, que también de alguna manera pareciera que no ha sido también tan traído al frente, ¿no? En nuestras narrativas historiográficas, ¿no? Cómo los conflictos bélicos han sucedido también como móviles, contextos o escenarios que también han propiciado el establecimiento de redes e intercambios y que también en un momento dado nos puede hablar no solamente del puro tránsito, sino del tráfico que también pudo haber sido, ¿no? De los objetos. Entonces, bueno, cómo los conflictos bélicos están ayudando a la vez que están quizá interfiriendo en todos estos procesos de movimiento de objetos. Y bueno, pues esto al final del día, pensando también en cuestiones de temporalidad y de los proyectos, de los grandes proyectos de reconocimiento de la naturaleza, pensaba yo que, bueno, todos estos esfuerzos de los particulares, precisamente como Los Salvador, pues van a ayudar a que en su momento, cuando desde España se lanza esta gran convocatoria por traer objetos para Europa desde América, bueno, pues hay un antecedente que viene precisamente de estas colecciones privadas. Preguntas que quedan. En esta documentación que has revisado, Juliana, ¿qué otras prácticas se recuperan más allá de esta conformación de redes de intercambio? Esa es una. ¿De verdad se estaban enviando las cosas que el otro quería o los envíos estaban más bien condicionados a las posibilidades, gustos y disposición del proveedor? ¿Cómo asegurar que quien estaba justamente solicitando las colecciones obtuviera lo deseado? ¿No? ¿Tendrían en su momento algún intercambio presencial o alguna comunicación a donde específicamente hablaban de estos ejemplares que ya habían en las boticas y que se podían intercambiar? O sea, no estoy hablando necesariamente de los corresponsales en América, sino de este tránsito de objetos entre los mismos coleccionistas, este intercambio, cómo conseguir lo que se esperaba, ¿no? Si no, estamos hablando que quizá las negociaciones entre ellos podrían haber sido un poco a ciegas, quizá, no sé, ¿no?
A ver, y bueno, también algo que me parece muy interesante es cómo logras detectar el aguacate, la ipecacuana, la historia del armadillo, que es maravillosa. Me encantó 2 años ayudando al pobre armadillo a vivir hasta que se pudiera conseguir el instrumento que este personaje quería, ¿no? ¿Qué es esto que se está moviendo? Porque seguramente las cartas, además de estos tres objetos que lograste rastrear y sustraer, ¿qué más es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que se comercia? ¿Qué es lo que se valora así entre particulares? ¿No? Además de, bueno, lo exótico, lo nuevo, etcétera, ¿qué más es lo que se está moviendo? ¿No? Entonces, pues bueno, me parece que todavía tienes ahí pues un campo bastante grande para poder seguir dándonos noticias, ¿no? De todas estas colecciones y bueno, que seguramente a quienes estamos interesados en este mundo, pues nos resultará muy, muy interesante ver qué más has encontrado ahí, cuáles han sido tus hallazgos y tus reflexiones. Y pues bueno, aquí para darte la palabra a ti y a quienes tengan preguntas. Vale, muchísimas gracias, Maru, por sus comentarios. Bueno, que claro, me hacen también a pensar y bueno, ¿por qué? Partiendo de su última pregunta, lo que buscaban básicamente era el poder. A través de eso de lo exótico y todo, quizás para los Salvador es justamente para, como se dice, saltar a la luz. Esto como no, es un petit B, por ejemplo, que tiene la fama y todo el renombre, entonces necesitaban de esos objetos, porque claro, una colección con una colección de americana y luego con objetos que no eran, que eran exóticos y raros, claro, esos los ponían en un patamar diferenciado. Entonces, yo pienso que más o menos por ahí. Y también porque yo veo en Joan Salvador un tipo, así como puedo decir, que era obsesionado. Quería porque quería todo lo que mencionaba y bueno, quería todo. Y eso me hace pensar también en un trabajo de James Delbourgo que se llama Listing People, donde comenta que estos naturalistas, estos coleccionistas, no solo coleccionaban a los objetos, sino a sus corresponsales también, a sus colaboradores, porque tenían que tener un control justamente para que está por encima, ¿sí? Entonces, bueno, pensando un poco de la colección Salvador, ¿por qué no se hablan de tanto de la colección Salvador? Bueno, yo pienso que la guerra tiene un punto que es un punto clave, porque claro, la comunicación con Madrid en ese momento era muy complicada, porque, bueno, el candidato austríaco contra el felipista, ¿no? El Borbón. Entonces, otra cosa que es importante decir, bueno, es que los, no sé, los protagonistas de la colección, los que fueron los responsables por la movida de la colección, fueron las tres primeras generaciones. Pero de esas tres generaciones, Jaume y Joan, su primogénito, fueron los más activos. Entonces, claro, Joan se muere, bueno, muy tempranamente, para los padrones de los Salvador, que su abuelo y su padre vivieron y murieron con casi 100 años. Entonces, la muerte de Joan es el 1726. Entonces, es un poco temprano a las cuestiones de la Real Academia y todo. Pero su padre, que se murió en 1749, él y su hijo, el Giuseppe, hermano de Joan, sí que hicieron parte de la Real Academia de Madrid. Ellos sí, pero bueno, fue una participación que no, ¿cómo puedo decir? Que no se ha elevado mucho más porque, claro, si mirar las fechas, Giuseppe se muere en 1760. Entonces, a partir de ahí, las generaciones que vienen después ya no tienen más interés con el coleccionismo y con la historia natural. Entonces, bueno, se mantiene la colección y esto por un lado está bueno porque, claro, no ha divulgado la colección,
pero la colección se mantuvo conservada en su totalidad, porque, claro, los gabinetes que conocemos en la forma del gabinete Salvador, está, por ejemplo, una parte en un museo, otro en una colección de una universidad, entonces está todo muy así como disperso, ¿no? Y entonces el hecho de la familia tener un conocimiento de la importancia de las colecciones, se mantuvieron, pero no siguieron enriqueciéndolas y nada más. La última generación que se volvió a hablar de la colección, e incluso fue Xavier Ullet, ha trabajado en su tesis doctoral ahora sobre este tema y este personaje, que es José Salvador Soler, que abre la colección al público. Entonces, bueno, es la transformación del gabinete a museo. Entonces, a partir de ahí, con José Salvador sí que tiene una divulgación, pero ya no tenía más a la cuestión del coleccionismo, sus intereses eran otros, mucho más relacionados con cosas técnicas y prácticas aplicadas, las ciencias aplicadas, y bueno, y luego, como después de su muerte, bueno, los herederos siguientes la metieron en un trastero y ahí quedó, hasta poco. Entonces, claro, por un lado está bueno porque se ha conservado en su totalidad, claro, con las pérdidas y bueno, del tiempo, pero sí que está todo junto. Y esto sí es lo que hace de la colección, como bien ha dicho, un tema de trabajo que es muy privilegiado, porque, claro, no solo tiene los objetos, los materiales, sino también la documentación. Y bueno, es otra cosa, que ahora ya son tantas cosas que me pierdo un poco, ¿no? El tema de lo compartir las informaciones y bueno, mi cabeza está así como pensando, porque claro, no había pensado y entonces me pongo a pensar ahora y esto de si había un momento en que compartían en persona las cosas, esto seguramente, y porque he sabido que la colección, el acto de hacer una colección no fue algo exclusivo de Los Salvador en Cataluña. Había otros boticarios, que, bueno, claro, porque esto es importante decir también, que la profesión, el oficio del boticario era un oficio que tenía algún prestigio social en la ciudad. Entonces, eso, claro, los tenía un gano financiero que era, los permitían a hacer colecciones y buscar por estas prácticas como los viajes formativos y todo más. Entonces, habían otras familias, otros linajes de boticarios que también tenían colecciones, pero no fueron tan privilegiados como los Salvador, que tuvieron las colecciones y, claro, la documentación mantenidas hasta hoy. Entonces, no sabemos mucho. Sabemos, por ejemplo, que la familia Sala sí que tuvo también una colección. Y, claro, yo pienso que en las tertulias, en la Rebotica, yo pienso que fue un momento sí de compartir no solamente las informaciones y discusiones, mas también de intercambiar a los objetos. Y claro, a mí me parece que no se trataba claramente de enviar lo que el otro quería. Claro que no, porque si, por ejemplo, entre Petiver y Salvador, Petiver quería lo mejor, pero Salvador obviamente no le iba a entregar lo mejor, se mantendría con lo mejor. Y otra, yo creo también que el deseo manifestado de una parte puede despertar el interés de la parte que está acá. Entonces, claro, si Petiver me dijo que esto es interesante, bueno, esto puede ser interesante, entonces se lo dejo para mí. Yo creo claramente que las muestras, los especímenes compartidos no fueron los mejores que tenían, salvo, yo creo que en algunas ocasiones cuando eran convenientes. Entonces, por eso este control y todo de las colecciones mismo, ¿no? De los objetos. No sé si he contestado todo, porque claro, son tantas cosas, no sé, ¿hay algo más específico? No,
está perfecto, Juliana, sin problema. Eran también como detonadores para que en algún momento también puedan salir, no necesariamente ahora. Si quieren, vamos con el público y las preguntas que tengan para ti. Perfecto. Sí, tenemos una pregunta, un comentario de Javier Ramiro Poveda Figueroa. ¿Quieres abrir tu micrófono y plantearla en directo? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la exposición. Es muy interesante. Lo que era la idea de que tal vez por qué en Madrid los Salvador no eran tan conocidos, es, bueno, mi punto de vista es quizá porque el Imperio Español y el Imperio Portugués en ese momento tenían cierta, por decirlo así, cierta pugna política por las contradicciones que existían. Recordemos que, bueno, parte de la Real Audiencia de Quito, que era parte del Virreinato de Lima en ese momento, el Imperio Portugués se tomó al llegar. Eso por el un lado. Yo creo que es que hay que considerar y tener las consideraciones políticas, porque tú mencionas a Pedro Franco Dávila, que era parte de la Real Audiencia de Quito. Y al no conocer tanto esta relación, yo creo que tiene mucho que ver con la confrontación Portugal-España. Básicamente dos imperios que querían decir que estaban tomando en ese momento la parte de la tierra de América Latina. Entonces, eso es básicamente mi comentario, que yo creo que la parte política debería ser tomada un poco más en consideración para tomar por qué no se les conoce tanto a los Salvador en Madrid o por Pedro Franco Dávila, que es parte de la Real Audiencia. Sí, gracias. Bueno, gracias, Javier. Bueno, yo no sé si se trata, si podemos decir que los Salvador no eran conocidos en Madrid, porque sí que eran, y claro, después, acabada la guerra, bueno, fueron nombrados corresponsales y miembros de la Real Academia, claramente por sus trabajos y, bueno, por su actividad científica, ¿no? Por sus contribuciones. Pero, claro, yo no tengo mucha información a ese respecto de los virreinatos y estas cosas, pero es algo claro que se puede pensar. Vale, gracias. Aquí. Bueno, ¿alguien más que se anime a preguntar? Angélica tiene la tiempo. mano levantada. Muy bien, Angélica, vamos. Gracias. Juliana, muchísimas gracias por tu exposición. Yo la verdad, más que una pregunta, pues no sé, tu texto me despertó con muchas interrogantes, y me parece que, claro, tienes un corpus envidiable que todo el mundo quisiéramos, y yo creo que es una gran contribución. Y en este sentido, normalmente cuando leemos textos dedicados a los gabinetes o a las colecciones, siempre están cruzadas por el tema de la curiosidad, lo excepcional, lo hermoso. Es decir, hay toda una serie de, se enlista toda una serie de valores que están articulando el quehacer científico de estos coleccionistas. Sin embargo, la perspectiva en la que tú nos estás hablando de cómo se articula esta colección, me parece que rescatas otras dimensiones que desgraciadamente no podemos reconocer en otros trabajos, porque bueno, no tienen ese corpus maravilloso que tú tienes, pero que en tu caso me parece pone de alguna forma en entredicho esas perspectivas, ¿no? Porque finalmente, bueno, solo se pueden concentrar o centrar en la materialidad de las colecciones por un lado, o en las descripciones, es decir, o ya en la catalogación y descripción de esas colecciones en libros impresos, ¿no? Que tienen ya otra función además de la que fueron creados. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir que a mí tu perspectiva me parece interesante, porque entonces nos obligas a repensar en estas colecciones a partir del secretismo, de la búsqueda de la novedad, sí, ¿no? Pero también del valor económico que tenían estas. Es decir, y por eso me vino a cuento la teoría del don,
Es decir, yo creo que no se podrían, o sea, es decir, yo creo que sería muy, muy interesante volver a rescatar este planteamiento que hizo Mauss, pero que, por ejemplo, Carlos González Casanova recupera para entender cómo se dan estos intercambios, no solo en sociedades tildadas hace mucho tiempo como primitivas, sino también en sociedades que están permeadas ya inmersas dentro de relaciones capitalistas completamente. Entonces, creo yo que estas colecciones, si no las incorporamos dentro de estas dinámicas económicas, capitalistas en estricto sentido, pues bueno, creo que seguiremos solo viéndolas parcialmente. Por tanto, tu trabajo en ese sentido me parece que es una gran contribución en ese sentido. Tienes un material envidiable, ¿no? Eso sería, más que pregunta, es un comentario. Muchísimas gracias, Angélica. Y sí, claro, estoy de acuerdo, porque, claro, no hay cómo separar la colección de las otras actividades de un coleccionista. Entonces, claro, si un objeto está en la colección, aquel objeto dialoga con todo el resto, ¿no? Entonces, claro, y claro, yo tengo en cuenta que soy muy privilegiada por el material que tengo en manos. Y bueno, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Claro, y entonces ya no es una colección que está estática en un gabinete, sino es una colección que tiene un sentido práctico, que tiene un sentido económico, que tiene un sentido útil, ¿no? Sí. La propia botica es un gabinete también, es una colección. Ver a las farmacias como una colección también, ¿sabes? Sí, eso es muy interesante de tu trabajo. Gracias. No sé, no veo más preguntas, comentarios, reacciones, sugerencias. Maru, ¿alguna otra duda, comentario, pregunta? Sí, es que, claro, es que estaba pensando en algo que tú y yo hemos dialogado mucho, Angélica, que es cómo vemos el mundo del coleccionismo distinto y cómo las disciplinas en las que hemos estudiado nos llevan a ver perspectivas distintas o facetas distintas del coleccionismo. Entonces yo siempre estaré con dudas acerca de los objetos. Siempre, siempre, siempre voy a tener dudas acerca de cómo se conservaron y cómo Claro. los mismos objetos tuvieron esta agencia, ¿no? La materialidad del objeto es la que a mí me parece también como una cuestión fabulosa porque, insisto, cuando ves cómo lograron llegar hasta estos días y cuando justamente a través de ver el objeto, pues el cocodrilo sin la mitad de la cabeza, la iguana también solo con esta parte y la foca sin media cabeza, o sea, te hace pensar en justamente cómo el mismo objeto te habla de esto, ¿no? Te habla de los recorridos, de las historias, de todos los agentes que lo afectaron. Entonces, claro, es imposible separar el mundo del don, el mundo de las cuestiones capitalistas, el mundo de las cuestiones económicas y políticas y demás, pero como también el objeto en sí mismo te habla de otro tipo de vida, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece tan fascinante esto y por eso pensaba yo en las cartas, en todas las preguntas que le puedes hacer a esas cartas, insisto, desde esta perspectiva que tú has abordado hoy en la sesión, pero además, como decía yo al inicio de mi intervención, ¿no? ¿Qué otras dinámicas hay ahí puestas, ¿no? Y de qué más nos hablan, porque seguramente al tú poder hacer esta combinación del documento con el objeto, quizá puedes tener ahí, bueno, no sé, una información que pocos pueden tener, ¿no? Y darnos cuenta de unas dinámicas que quizá no hemos podido todavía lograr establecer, dada la pérdida de documentos que han habido justamente de estos gabinetes particulares, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, aquí en México, el gabinete de José Antonio Alzate, ¿no? O sea, que daríamos muchos por poder tener esas cartas y poder saber qué había ahí, ¿no? Y cómo estaba él justamente trabajando con estos objetos, las mismas prácticas de las que posteriormente daba cuenta, ya sea en sus intervenciones en la prensa o en sus intercambios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Y bueno, y ahora me acuerdo de una cosa que, claro, es
por ejemplo, cómo la misma cosa es anunciada por diferentes personajes. Por ejemplo, el viaje de Joan Salvador con los hermanos de Jussieu. Bueno, el viaje fue un viaje encomendado por el Museo de París. Y entonces, claro, Antoine de Jussieu era el demostrador de las plantas en el Jardín de las Plantas y se le encargaron el viaje para, como se dice, hacer todo el trayecto que hizo Tournefort algunos años antes. Y claro, entonces propone a Joan Salvador como un miembro, un corresponsal del jardín, ¿no? Del museo, y luego, ¿por qué? Es una estrategia. ¿Por qué Joan Salvador? Porque, claro, porque Joan Salvador tenía contactos en España, cosa que muy probablemente él no tenía. Por ejemplo, todas las cosas de América que vemos está relacionada con contactos de Salvador. El Pedro de Almeida, los Almeida, por ejemplo, el padre de Pedro de Almeida ha sido embajador del rey de Portugal en la guerra de sucesión. Entonces, ha vivido en Barcelona en la época de la guerra. O sea, claramente era un contacto de los Salvador. Y es muy interesante porque todos los descubrimientos de esas cosas de América y todo más, Jussieu comunica por las cartas, y esto ha sido Pepe que ha encontrado estas cartas, menciona que, bueno, es que yo he encontrado no sé qué, es como atribuye a él la autoría, ¿sabe? El logro es de él, y bueno, y sabemos que no es. Lo mismo se pasa con James Petiver, y claro, cuando empezamos a mirar, por ejemplo, si miramos la correspondencia de Petiver en la Biblioteca Británica y encontramos la carta de Pedro de Almeida, es una carta de Pedro de Almeida, es un correspondiente, pero teniendo en cuenta toda esa historia, todo lo que hay por detrás y relacionando con la historia de Joan Salvador, hombre, bueno, se crea una historia así completamente distinta, y esto es lo que me fascina. Y ahora me toca buscar por las cartas de Joan que ha llegado a Brasil. No sé si voy a encontrar alguna cosa, pero esto me parece así interesante y bueno, me voy a buscar por ellas. Claro, este año ha sido un poquito complicado, pero bueno, ya saldré a por ellas. A ver. Muy bien. Pepe quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, adelante, Pepe. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacer dos preguntas en realidad. Puse una y bueno, y aprovecho para disculparme con Ana Toledano porque se la he enviado en privado a ella primero diciendo puedo hacer una pregunta porque me he equivocado en esto del chat y no la he enviado a todos. Quiero hacer en realidad dos preguntas. Juliana, perdona. La primera es un poco sobre lo de la red, ¿no? Yo creo que tú has apuntado una cuestión fundamental que además diferencia profundamente esas colecciones, digamos, privadas o de comerciantes o de boticarios de lo que Maru decía de las redes de las monarquías, ¿no? De las redes de vasallajes y coloniales, ¿no? Frente a redes más horizontales creadas por estos boticarios, comerciantes catalanes que no están conectados a la corte en absoluto ni al programa de la monarquía. Y es el valor de dos cosas que has apuntado tú así un poco de pasada y que me gustaría que volvieras sobre ellas. El valor de el paisanaje y evidentemente la parentela. Es decir, la red, hay dos factores fundamentales para crearla, según tú misma has señalado, ¿no? Por un lado, buscar paisanos en Lisboa, en Brasil, en París, en donde sea, y luego moverse con parientes. Y esto es algo que en la red me parece lo que tú nos has mostrado, tanto en el ejemplo con los ingleses y portugueses, como luego el ejemplo con los franceses, sigue siendo fundamental estas dos estrategias que por otra parte, en cierto modo, están también en las colecciones monárquicas y cortesanas, pero en otra dimensión, ¿no? Yo creo que en las colecciones y en las relaciones de las redes de particulares, de los coleccionistas, esto es fundamental, ¿no?
Esta es una primera pregunta, que volviera sobre ese asunto porque me ha interesado mucho tu reflexión. Y la segunda va un poco por lo que tú, bueno, en tu respuesta casi era un spoiler, ¿no? Quería que nos hablaras de ahora en Brasil, hacia dónde o cómo planificas tratar de encontrar la otra parte de esta historia, ¿no? Y qué tipo de documentación esperarías encontrar en Minas Gerais o donde sea, ¿no? Bueno, la primera es, además de estas dos P's, el paisanaje y los parientes, yo añadiría una P más, los patrones, porque claro, los patrones fueron fundamentales también para el flujo, ¿no? Y bueno, en el caso de la red articulada por los Salvador, los paisanos y su pariente, pero yo creo que más la cuestión del paisanaje. Y bueno, es el beneficio, lo que justificaba entonces fue la cosa social. ¿Por qué? Es muy interesante decir esto porque estos catalanes eran comerciantes y ellos eran también, yo creo que sí, bueno, hay documentación, pero que no he trabajado tanto con esto, pero todo lleva a creer que sí, eran expatriados políticos, quiero decir. La pequeña burguesía de los comerciantes en Cataluña han apoyado al candidato austríaco, ¿no? Al Carlos III. Entonces, después de la guerra, estos catalanes pasaron a presentar como una resistencia al gobierno, ¿no? Entonces se trasladaron sus negocios hacia otros lados y estos se fueron a Lisboa. Entonces, claro, estaban siempre sobre sospecha de la policía, ¿no? de las autoridades felipistas. Entonces, una vez en Lisboa, bueno, tenían sus negocios, pero estaban sob sospecha. Entonces, Joan Salvador, con su prestigio, con el nombre de la familia, se volvía como un corresponsal muy interesante, muy importante, porque se podría hacer sus negocios con la patria, ¿no? Con Barcelona, a través de una persona que no levantaba ninguna sospecha. Entonces tenía como una seguridad para esto. Entonces, claro, a partir de Salvador, entonces estos catalanes han podido como comunicarse con su familia, con sus amigos, incluso llevar un comercio paralelo a través de Salvador. Y bueno, y claro, a cambio, hay una parte en una carta que es muy interesante, pero claro, no he tenido el tiempo. Estaba en una primera versión de la presentación, es que Pau Martí tenía algunos planes de volver a Barcelona, pero ¿cómo volver a un lugar donde es sospecho? Entonces, claro, cuando consigue algunas cosas de América, a Joan Salvador, de Brasil inclusive, a Joan Salvador, entonces se piensa que está en la altura de pedir algo, bueno, de acuerdo. Entonces propone la mano de la hija de Joan Salvador. Pero la hija de Joan Salvador todavía no había nacido, su mujer estaba embarazada, pero él todavía no sabía si era una niña o no. Sí que era niña y bueno, he intentado proponerle la mano y bueno, cuando la niña en esta época después tenía como 2 años más o menos, es decir, es una locura. Entonces yo creo que los ganos son sociales y claro, la cuestión es lo que decía que era algo a más, ¿no? Es lo que el comercio, porque claro, ¿cuál es lo que justifica un comercio? Es el gano financiero, económico para estos hombres. Entonces, participar de un tipo de actividad como esta que fuera propuesta por Joan Salvador, había que merecer la pena por alguna cosa más. Y la cosa más ha sido los beneficios sociales que estos hombres, bueno, obtuvieron en colaborar con Joan Salvador. Y claro, como era una persona conocida y todo más, era no solo merecía la pena, pero es que merecía mucho la pena, ¿no? Y ese es el caso. Y el caso de Bruno Verdera,
es que, bueno, solo sabemos por estas cartas que es su pariente que se fue, que, bueno, en caso ha venido a Brasil y que, bueno, ha trabajado como cirujano, pero que no ha enviado muchas cosas, o, bueno, no sé si muchas o pocas, es que no tenemos información al respecto. Y bueno, pero claro, era una persona que, ¿cómo puedo decir? Que era un contacto que, claro, si es que es mi pariente, claro que va a colaborar conmigo, ¿sabes? Entonces tenía esta cosa y bueno, no sabemos lo que ha pasado con el caso específico de Bruno Verdera. Y es esto. No sé si me... Ah, bueno, y la cuestión ahora que pienso en hacer es esto. Bueno, como João Salvador ha enviado estas cartas a Brasil, en el caso, en las minas, entonces en Minas Gerais, yo pienso en buscar en los archivos en Minas estas cosas, quizá en la biblioteca de Rio también, puede encontrar alguna cosa por allí, pero no sé, y yo tenía planeado un poco para hacer esto este año, pero este año ha sido imposible, entonces está ahora como meta para este año y ahora. A ver. Y bueno, también hay muchos lados donde buscar las cosas de Los Salvador, porque claro, han espalhado cartas por toda Europa, y bueno, pero de América es interesante que por casualidad solo tenemos esta carta con Pedro de Almeida, que es justamente a Brasil, o sea, fue una casualidad impresionante, pero es la única entonces de América que sabemos, son de Pedro de Almeida y Bruno Verdera y relacionada con Brasil. Por otros lados, no tenemos ninguna mención, nada al respecto. ¿Sí es esto? Sí. Quizá también en Bahía, ¿no? Porque en alguna de las cartas que pusiste mencionan que hay cosas que Sí, trasladan se puede desde encontrar alguna puntos. cosa, puede ser, puede ser. Sí. Bueno, hay un comentario de Dulce Chacón que hace desde Facebook y dice que también se vuelve interesante la lectura de los objetos desde la perspectiva estética, además de su importancia económica y científica. Sí, supongo que es esta idea del objeto en sus múltiples dimensiones, ¿no? Sí, esto sí, claro. Económico, científico, estético, sí. Bueno, no sé, ¿alguien más? Porque ya estamos a punto de irnos. Bueno, parece que no. Bueno, Juliana, pues muchísimas gracias por la presentación. Ha sido un gusto escucharte, muy interesante, una investigación muy rica la que nos has presentado. Y pues bueno, te deseamos mucho éxito en tus futuras investigaciones. Muchísimas gracias. Y por nuestra parte, quienes organizamos Itinerante, los invitamos a las próximas sesiones que tendremos a lo largo del año, que seguirán siendo, no puede ser de otra manera, virtuales, lo cual nos permite tener invitados de muchos lugares como Juliana, y participantes de otros sitios como Pepe Pardo, que debe estar desveladísimo. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y los esperamos el mes que viene. Les enviaremos la invitación a sus correos, si nos dejaron el correo en el chat o también a través de la página de Facebook haremos el anuncio. ¿Algo Muchas más? gracias.